21%, así nos encontremos a nivel del mar o así nos encontremos a puntos mucho más altos como Ticlio, por ejemplo, en el caso del Perú. Entonces, ¿por qué esto es importante? Porque según la altitud en la que nos encontremos, la presión parcial de oxígeno es lo que va a variar. Entonces, ¿cómo se calcula esto? Les decía en la clase de enfermedades asociadas a la altitud, en este caso edema agudo de pulmón asociado a la altitud, les decía que según la altitud no cambia la concentración del gas, lo que va a variar es la presión parcial de ese gas según la altitud a la que se encuentre. Es decir, a más altitud va a haber, la presión atmosférica va a ser menor, por ende, la presión parcial del gas es menor. Y es así que va a disminuir la presión parcial del oxígeno y otros gases según la altitud en la que nos encontremos. Lo segundo que les decía es que el gas ambiental suele ser seco. Cuando pasa a la vía aérea superior alta, vamos a tener el efecto del vapor de agua y esto va a influenciar en que disminuya la presión parcial del oxígeno. Si era de 159, bajará a 150, 149 en promedio en la vía aérea superior. Y cuando este aire ambiental llega a nivel alveolar, tampoco es igual la presión parcial de oxígeno, igual que en la vía aérea superior, ni que comparada a la del medio ambiente, sino que la presión parcial del oxígeno a nivel alveolar tiene que disminuir por efecto de la presión parcial del CO2. Y eso también ejerce una segunda caída en este nivel acerca de la presión parcial del oxígeno. Y por último, la presión parcial del oxígeno a nivel alveolar no es la misma a nivel capilar arterial porque tenemos el efecto del shunt anatómico que suele ser más o menos en 3-4% y esto influye que la presión parcial del oxígeno a nivel arterial no sea igual que a nivel ambiental ni igual al de la vía aérea. ¿Sí? Eso es algo importante que debemos recordar. En base a esto, recordaremos entonces que cuando un paciente se encuentra en un estado de insuficiencia respiratoria aguda, es decir, al examen físico podemos encontrar un paciente con dificultad respiratoria, taquipneico, uso de musculatura accesoria. Vamos a encontrar, en el caso de una tipo 1, cianosis, por ejemplo. Y si queremos corroborar el cuadro de insuficiencia, si no tuviéramos una gasometría, vamos a encontrar a través de la saturación una saturación menor al 90%, que esto correlaciona con una presión parcial del oxígeno a nivel arterial con menor o igual a 60 milímetros de mercurio. Entonces, cuando tenemos una presión parcial de oxígeno sérico menor al 60 milímetros de mercurio o una saturación menor al 90%, estamos hablando de una insuficiencia respiratoria tipo 1 o hipoxémica. Las causas pueden ser muchas, entre ellas la neumonía, las atelectasias, el edema pulmonar, etc. También tenemos la insuficiencia respiratoria tipo 2 o más conocida como hipercápnica, en donde aquí lo que va a predominar es que la presión parcial del CO2 va a ser superior a 50 milímetros de mercurio. Doctora, ¿aquí puede haber presión parcial de oxígeno menor a 60? Puede como no puede haber. Lo que va a primar va a ser la presión parcial del CO2 elevada por encima de 50 milímetros de mercurio. Las causas más frecuentes tenemos el EPOC, el asma, enfermedades neuromusculares, entre otras. Y existen otros dos tipos de insuficiencia respiratoria, que es como conocida la 3 y la 4. La 3 como la perioperatoria que suele ocurrir en aquellos pacientes en que están bajo la sedación, en donde va a haber por efectos de la sedación, va a haber una disminución de la saturación en estos pacientes y entre las causas más frecuentes vamos a tener la obesidad, un cuadro de cirugía posterior a un hilio abdominal o hilio intestinal, efecto secundario a drogas, etcétera. Y el tipo 4 asociado a shock, es decir, aquel paciente que ha entrado a un shock
anafiláctico, séptico, hipovolémico, etcétera, cualquiera sea de ese tipo de shock, ha generado un estado de hipoperfusión y esto genera un cuadro de insuficiencia respiratoria tipo 4. Entonces, recuerden que a nivel ambiental, a nivel del mar, en reposo, vamos a considerar que estamos ante un cuadro de insuficiencia respiratoria aguda con una saturación menor al 90%, gasométricamente con una presión arterial de oxígeno menor a 60 milímetros de mercurio. Y para esto debemos recordar los valores normales de ciertos parámetros, como el pH, recuerden que este es de 7,35 a 7,45, un valor normal. La presión parcial del oxígeno a nivel arterial es entre 80 a 100 milímetros de mercurio y la presión parcial del CO2 es de entre 35 a 45. Ahora, si tengo un paciente que ya tiene un cuadro de insuficiencia respiratoria aguda demostrada por una gasometría con una presión parcial de oxígeno menor a 60 milímetros de mercurio, hay que evaluar la gravedad de esta insuficiencia y esto podemos evaluarla a través del cálculo del PAFI, que es la relación de la presión parcial del oxígeno sobre la fracción inspirada del oxígeno. Y esto nos va a permitir evaluar la severidad de este cuadro, que puede ser leve entre 200 a 300, moderada de 100 a 200 y severa menor a 100. De esta manera podemos estratificar el cuadro de insuficiencia respiratoria agudo con grados de severidad diferente. Entre los mecanismos de insuficiencia respiratoria tenemos varios. El shunt, el único que no va a responder al soporte oxigenatorio, por más que yo intente compensar esa insuficiencia respiratoria, si esta se da por un efecto del shunt, este no va a responder. Gasométricamente lo voy a ver con una disminución de la presión parcial del oxígeno. La presión parcial del CO2 puede ser normal o ligeramente elevada y la gradiente alveolo arterial va a estar elevada. El otro mecanismo por el cual se puede presentar un cuadro de insuficiencia respiratoria aguda es la alteración del BQ. Recuerden que dentro de todos los mecanismos que existen de una insuficiencia respiratoria aguda, esta es la más frecuente, ¿ya? Y a diferencia del efecto shunt o del mecanismo del shunt, esta sí va a responder con los otros tipos de mecanismo de insuficiencia respiratoria aguda al soporte oxigenatorio. De todos los mecanismos, el shunt es el que nos responde, pero de las más frecuentes que producen un cuadro de insuficiencia respiratoria agudo, la alteración BQ es la más frecuente en términos de frecuencia, valga la redundancia. En esta también podemos encontrar un nivel de CO2 o la presión parcial del CO2 puede ser normal o puede estar significativamente aumentada. Luego tenemos el otro mecanismo que es la alteración de la difusión, es decir, todo aquello que altere la membrana alveolo-capilar, ya sea por un engrosamiento de esta membrana, por un endurecimiento, por ejemplo, como en las situaciones de enfermedad pulmonar intersticial difusa, o aquellas situaciones en las que haya destrucción de las paredes alveolares, como un enfisema, por ejemplo. También va a haber una disminución de la presión parcial del oxígeno y el CO2 puede estar normal o ligeramente incrementada. La gradiente también va a estar elevada y esta también va a responder al soporte oxigenatorio. Y por último, tenemos las dos últimas acerca de la altitud, la que hablábamos hace un momento por el efecto de la disminución de la presión atmosférica. Y la segunda es la hipoventilación. La hipoventilación también, por ejemplo, en situaciones en donde pacientes con alteraciones a nivel del sistema nervioso central por efectos de drogas o lesión o traumatismos en la zona respiratoria van a generar una disminución de la frecuencia respiratoria y esto genera un cuadro de hipoventilación y por ende también va a producir un cuadro de disminución de la presión parcial del oxígeno. En esta su característica importante va a ser la elevación o la retención del CO2 y el gradiente va a estar normal, por ejemplo, es un problema extrapulmonar netamente y también va a responder al soporte oxigenatorio.
Entonces, no se olviden que tenemos 5 mecanismos que pueden estar involucrados en la generación del cuadro de insuficiencia respiratoria aguda. La más frecuente es la alteración BQ. De todas estas, la que no va a responder con el soporte oxigenatorio y puede ser mortal es el shunt, y las otras, pues, con menor frecuencia según las características que estemos evaluando del paciente. Entonces, ya enfocándonos en la falla, en la insuficiencia respiratoria aguda, esta puede ser de origen pulmonar y dentro de las pulmonares puede ser de afectación alveolar o de la vía aérea. Si hablamos de afectación alveolar, puede ser diferentes patologías como una telectasia, que es el colapso pulmonar, que puede ser segmentario, lobar o puede ser de todo un pulmón. El infarto pulmonar en situaciones por ejemplo, de un embolismo pulmonar, por ejemplo, edema agudo del pulmón, el síndrome de distrés respiratorio agudo del adulto, en la que todos los componentes alveolares van a estar llenos de líquido transudativo, pacientes con un cuadro de neumonía o aspiración o inhalación de gases, e incluso situaciones como una hemorragia alveolar que se suelen presentar en pacientes con patologías inmunológicas como un lupus, por ejemplo, o una vasculitis, pacientes que hayan atravesado un cuadro de contusión pulmonar, entre otros. Si nos referimos a la vía aérea, esto va a ser más frecuente asociado a, por ejemplo, a exacerbaciones del asma o del EPOC, o, por ejemplo, aquel paciente que ha experimentado una quemadura de la vía aérea o que tenga cuadros de fibrosis quística o que haya sido intubado y que tenga estenosis de la vía aérea por intubación prolongada, por ejemplo. Y cuando nos referimos a causas extrapulmonares, entre ellas podríamos tener a las causas cardiovasculares. A nivel cardíaco tenemos la insuficiencia cardíaca que se descompense, que genere un cuadro de edema pulmonar. Tenemos el infarto agudo masivo, por ejemplo, las bulopatías como la insuficiencia mitral o la estenosis mitral. Y también tenemos disfunciones diastólicas del ventrículo izquierdo. Entre las causas netamente vasculares podríamos tener un cuadro de la hipertensión pulmonar. Recuerden que estas tienen 5 etiologías. Entre estas, la segunda es de causa cardíaca y la tercera es de causa pulmonar. Y tenemos también a nivel vascular las enfermedades como el embolismo pulmonar agudo. Entonces, si hablamos en términos de mecanismo que produce el cuadro de insuficiencia respiratoria aguda, les decía que la alteración de la relación BQ es la causa más frecuente, pero también tenemos el famoso shunt. Entre las causas que pueden explicar una alteración de la relación BQ, tenemos enfermedades que van a obstruir el flujo aéreo y estas pueden ser pues enfermedad pulmonar obstructiva crónica, el asma, una sarcoidosis como parte de una enfermedad intersticial aguda, el embolismo pulmonar, si son pequeños, podemos tener la inhalación de gases tóxicos, la disminución del oxígeno de la sangre venosa mixta, la anemia, la hipoxemia, entre otras. Y si hablamos de un shunt, vamos a hablar de situaciones, por ejemplo, como un infarto agudo de miocardio, pacientes sépticos, secundarios a un traumatismo múltiple, pancreatitis, neumonías, entre otros. Y la forma más severa, como les decía, de la representación de la insuficiencia respiratoria se va a reflejar en el síndrome de dificultad respiratoria aguda o síndrome de distrés respiratorio agudo del adulto. Recuerden que en esto los componentes alveolares van a llenarse de secreción, o en este caso de líquido transudativo o según la causa que lo esté generando, ¿no? Entre los síntomas que va a generar un cuadro hipoxémico, va a presentar pues un paciente con un cuadro disneico, que lo vamos a poder clasificar según la escala del MMRC para evaluar la gravedad y la evolución de la disnea. De manera compensatoria, el paciente va a presentar taquicardia, taquipnia, va a evidenciar el uso de, como les decía, de musculatura accesoria. Según el grado de hipoxemia, puede haber signos de confusión, cianosis.
el paciente puede entrar en un estado de ansiedad e incluso puede llegar a las convulsiones y coma. En cambio, en una insuficiencia respiratoria tipo 2 o hipercápnica, con una presión parcial del CO2 por encima de 50 milímetros de mercurio, vamos a tener un paciente bastante somnolente, con bastante somnolencia, letargia, bastante desorientado, puede haber taquicardia, temblor, el paciente va a referir bastantes náuseas, dolor de cabeza, presencia de esterixis y puede llegar incluso al coma. Entonces, les decía que una de las características que nos va a nosotros a reflejar en el aspecto clínico de la gravedad de un paciente puede ser la evidencia de un aleteo nasal marcado, el uso de musculatura accesoria supraclavicular e intercostal, que incluso se evidencie con una respiración tóraco-abdominal, ¿no? Que se llama como el patrón paradójico de la respiración y la presencia de la taquipnea. Si hablamos a nivel imagenológico, esto podemos evidenciarlo de diferentes formas. Si hablamos de un cuadro de, por ejemplo, de broncoespasmo o una crisis de asma severa o EPOC exacerbado, veremos una mayor radiolucidez en los campos pulmonares con una disminución de la trama broncovascular por un atrapamiento aéreo. Vamos a ver la horizontalización de los arcos costales y el aplanamiento de los semidiafragmas. Si hablamos de un paciente que está con una neumonía o una telectasia, una lesión más localizada o un infarto pulmonar, por ejemplo, veremos un infiltrado alveolar que tiene tendencia a la consolidación. Si es una neumonía, veremos broncograma aéreo. Si es una telectasia, no se va a ver ese broncograma aéreo. Si hablamos de pacientes con otro tipo de patologías, por ejemplo, ya no netamente del pulmón, sino extra parenquimal, podemos evaluar un paciente con una efusión pleural masiva, en donde se valorará la radiopacidad completa del hemicampo, ya sea del derecho o izquierdo, según esté afectado. En este caso, en esta imagen, vemos el izquierdo, está sumamente radiopaco. Puede ser, en vez de líquido, la ocupación del espacio pleural por aire, que es conocido como el neumotórax, según las características en realidad que estemos evaluando de esta radiografía. Y si hablamos de una opacidad pulmonar difusa, pensaremos pues en una de las patologías frecuentes como el edema agudo de pulmón, ya sea de causa cardiogénica o no, la contusión pulmonar o la inhalación de gases, por ejemplo, ¿no? Entonces, en el caso de la insuficiencia respiratoria tipo 2 o hipercápnica, esta puede deberse netamente a problemas extrapulmonares, o sea, un problema del sistema nervioso central o un problema del fuelle, es decir, de la caja torácica. Cuando hablamos del sistema nervioso central, este puede ser por un daño central o nivel periférico, o cuando hablamos de problemas de caja, puede ser por una alteración de la estructura severa, por una cifoescoliosis severa, o por fatiga muscular, como enfermedades neuromusculares como el Guillain-Barré, el miastenia gravis, entre otros. Todo esto va a conllevar finalmente a una hipoventilación alveolar y va a conllevar a un cuadro de hipercapnia que puede estar o no asociado con hipoxemia. Entonces, esta es una imagen que nos resume de manera práctica cómo es que nuestro componente del comando o centro respiratorio a nivel del bulbo va a comunicarse con los otros órganos a través del nervio vago principalmente, en donde el vago va a llevar toda la información para que se pueda dar el proceso de la mecánica ventilatoria. Cuando este centro respiratorio falla por efectos de un traumatismo, por una infección, por hipertensión endocraniana que comprime este centro respiratorio o por secundario a efectos de narcóticos, ya sea por una sedación excesiva en el ámbito quirúrgico, en un paciente, en el contexto de un paciente quirúrgico, o pacientes pues
que hayan sido expuestos a drogas, entre otros, todo el centro respiratorio se va a deteriorar y por ende la orden que comande hacia la musculatura respiratoria y la caja torácica va a verse disminuida y esto va a conllevar a todo lo que acabo de mencionar. Ahora, no solo está involucrado este efecto o el comando neurológico, sino que también vamos a tener efectos o factores químicos que van a influenciar en este cuadro, tanto factores químicos como factores mecánicos que al final van a conllevar de nuevo a este proceso. Cuando hablamos de una lesión neurológica, si hablamos de una lesión central, vamos a pensar otra vez en problemas de ACV hemorrágico, problemas secundarios a medicamentos o secundarios a enfermedades metabólicas como un hipotiroidismo, hipoglicemia, etcétera. Si hablamos de enfermedades neuromusculares o de la estructura torácica, podemos hablar de enfermedades como una distrofia muscular, parálisis lateral amiotrófica, que van a conllevar a una debilidad progresiva de la musculatura como tal, generalizada, pero también afectando la musculatura respiratoria que va a conllevar a un cuadro de hiperventilación progresiva. Pacientes con cuadros de botulismo o intoxicaciones por organofosforados, pacientes con una obesidad mórbida también, etcétera. Eh, entre las manifestaciones, otra vez mencionemos en la parte de la hipercárnica, un paciente con retención de CO2, recuerden que este paciente va a tener tendencia a la somnolencia, a la confusión, a la lentitud. Es un paciente que va a tener bastante dolor de cabeza por la vasodilatación, por el acúmulo del CO2 y esto va a tratar de compensar el cuerpo este cuadro por el incremento de la frecuencia cardíaca como una medida compensatoria y puede incluso llegar, como les decía, al coma. Entonces, esta es una tablita resumen de cómo diferenciar las formas más frecuentes de la insuficiencia respiratoria, los tipos de insuficiencia respiratoria, que es la tipo 1 y la tipo 2. Recuerden que en la hipoxémica el PO2 está por debajo de 60 milímetros de mercurio, en la tipo 2 puede estar normal o bajo. El CO2 netamente en la ventilatoria, o es decir, o la tipo 2 está elevada por encima de 50 milímetros de mercurio. La más frecuente de estas dos es la tipo 1, es decir, la hipoxémica, y siempre hay factores o comorbilidades que estén asociados y que nos hagan pensar en cuál de estos tipos de insuficiencia respiratoria están involucradas en el cuadro del paciente. Por ejemplo, si pienso en un paciente con EPOC o asmático crónico no controlado o pacientes con alguna enfermedad neuromuscular, voy a pensar más frecuentemente en la posibilidad de una insuficiencia respiratoria tipo 2. Esta es una tablita resumen de cómo podríamos evaluar a un paciente con un cuadro de hipoxemia según las características de la gasometría. Por ejemplo, voy a evaluar la presión parcial del CO2 en el caso de la hipoventilatoria o de la tipo 2, ¿no? Si el CO2 está elevado, hablaremos de un cuadro de hipoventilación. Veremos si la gradiente alveolo arterial está alterado o no. Si no está alterada, ya sabemos que esto es netamente de un cuadro de hipoventilación, es decir, extrapulmonar. Y si es extrapulmonar, pensaré en un problema de sistema nervioso central o un problema de caja torácica. En cambio, si es un problema en el que hay una gradiente de alveolo arterial afectado, tenemos que pensar que puede haber la presencia también de un cuadro de insuficiencia respiratoria aguda de tipo hipoxémica, o sea, una mixta. Ahora, ¿qué pasa si esta presión parcial del CO2 no está elevada? Tengo que ver la gradiente alveolar arterial. Si la gradiente está elevada, tengo que pensar que hay una alteración probable de alteración de la relación BQ y si es así, pensar en todas aquellas patologías que pueden generar ocupación alveolar. Pero si no, pensaremos en cuadros como un shunt, por ejemplo,
en donde recuerden que es la forma extrema de la disminución de esta relación, en donde la ventilación está netamente abolida. Y esto se puede dar por cortocircuitos cardíacos o vasculares pulmonares o por una telectasia severa, etcétera. Tratamiento. Recuerden que es importante identificar la causa que está generando el cuadro de insuficiencia respiratoria para poder ofrecer el tratamiento. Y en base a eso vamos a poder resolver el cuadro de insuficiencia respiratoria aguda. Si no identificamos el agente causal, definitivamente las estrategias que usemos como aplicar el oxígeno o el soporte oxigenatorio solo será una medida transitoria hasta que no identifiquemos la causa que esté generando el cuadro de insuficiencia respiratoria aguda. Entonces, como primer nivel, hay que identificar el cuadro que esté, la causa que esté generando el cuadro. Daremos soporte oxigenatorio, haremos manejo de secreciones si hubiese que esté generando obstrucciones o atelectasias, y si hubiese hiperactividad bronquial, brindaremos broncodilatadores. Como ven, las medidas que apliquemos serán acorde a las causas que le estén generando, si es una neumonía, si es una congestión pulmonar, si es una neumonía, daremos o agregaremos cobertura antibiótica. En cambio, si es una edema aguda de pulmón de causa secundaria de tipo cardiogénica, haremos balances hídricos neutros, trataremos de compensar esa falla cardíaca para compensar la falla respiratoria. Entonces, es mandatorio identificar la causa probable de la insuficiencia respiratoria aguda. Y en el tipo 2, recuerden que esta es netamente del sistema nervioso central o de la caja torácica o componente muscular como tal. Entonces, este paciente también hay que identificar la causa que esté generando la descompensación o si es progresión de enfermedad tal vez. Y muchas veces estos pacientes van a llegar a ventilación mecánica no invasiva. Por eso es importante identificar el tipo de insuficiencia respiratoria a la cual nos estamos enfrentando. Y muchas veces estos pacientes van a llegar a requerir la intubación, incluso soporte ventilatorio mecánico, pero su pronóstico muchas veces es malísimo y es mejor tratar de identificar y ofrecer la ventilación mecánica no invasiva porque su probabilidad de morbimortalidad es mucho mayor bajo intubación o bajo ventilación mecánica invasiva. Hasta aquí, dudas, preguntas, doctores, del cuadro de insuficiencia respiratoria aguda. ¿Dudas? No, doctora. Ok, 5 minutitos para hacer la otra clase o... Ok, ¿se ve la siguiente presentación, chicos? Sí, doctora. Ok, lo que vamos a ver ahora son herramientas y procedimientos diagnósticos que hacemos en neumología para tratar de orientar tanto al diagnóstico o incluso en el seguimiento de ciertas patologías o para medidas terapéuticas. La primera que vamos a tocar es la fibrooncoscopía, la cual es un procedimiento en la cual no solo sirve de utilidad diagnóstica, sino también de utilidad terapéutica en diferentes casos. Este procedimiento se empezó a realizar en los años 1898 más o menos, cuando un otorrinolaringólogo, el señor Gustave Kilian, empezó a extraer cuerpos extraños de la vía aérea de ciertos pacientes. Y como verán, el equipo que está usando en esta imagen el doctor Gustave Kilian no es el broncoscopio flexible que nosotros solemos usar, sino es un tubo rígido, es decir, es un broncoscopio rígido, ¿ya? Y como ven, en realidad esto es un procedimiento bastante cruento. Hacer este procedimiento requiere que el paciente esté bajo anestesia general, dado que es como si introdujeran pues una varilla de metal de 30 a 40 centímetros a través de la boca y que curse, atraviese toda la vía aérea hasta lograr la finalidad. En este caso, el objetivo era liberar el cuerpo extraño que estaba en estos pacientes. Y este es uno de los primeros procedimientos que se inician con un componente rígido. Como este método era tan cruento,
empezaron a generar estructuras mucho más flexibles para que no sean de tanto sufrimiento para el paciente, que incluso se puedan hacer de manera ambulatoria, que no requieran entrar en sala de operaciones. Entonces es así que surgen los nuevos equipos que van a través de una fibra, de componentes de fibra que van a contener en la parte distal una cámara que nos van a ayudar a visualizar todo el recorrido mientras hacemos el procedimiento. Lo primero que ven en la imagen superior es aquel broncoscopio rígido, que es una varilla de metal que varía de diferentes tamaños y que esto pues puede ser bastante cruento, bastante traumático, que hoy se utiliza en ciertas indicaciones específicas. El broncoscopio flexible en realidad va a tener diferentes componentes que nos van a ayudar tanto para la visualización, para la dirección, para poder administrar diferentes soluciones a través del canal de trabajo, como cloruro de sodio, como ácido tranexámico, para introducir pinzas, etcétera, etcétera. Y este estudio o este procedimiento lo vamos a poder hacer, por ejemplo, en situaciones en donde queremos aún hacer el diagnóstico en pacientes en donde todavía no está claro por qué tienen una tos crónica, si hay sospecha de, por ejemplo, bronquiectasia, sangrantes, situaciones de hemoptisis masiva para poder identificar la zona de sangrado, pacientes con sospecha de cuerpos extraños que estén generando cuadros de sibilancias, pacientes que puedan tener tumoraciones a nivel de la glotis o subglótica que estén generando pues igual sibilancias, disnea, o pacientes que tengan pues parálisis diafragmática, entre otras. También nos pueden ayudar en aquellos pacientes que tienen masas pulmonares, en la cual necesitamos identificar la estirpe de esta neoplasia probable para que de esta manera pues puedan brindarse tratamientos oncológicos específicos según la estirpe celular que tenga este paciente. También nos va a ayudar a la toma de biopsias a nivel de ganglios para identificar el estadiaje del cáncer en este paciente, ya sea de pulmón, por lo general es en donde solemos hacer, o si es metastásico para identificar y no se tiene un primario para poder identificar el primario, ¿no? También nos es de utilidad, por ejemplo, en aquellos pacientes que han estado en incendios y han estado dentro de una catástrofe de incendios y han tenido quemadura de la vía aérea superior. Y una de estas manifestaciones iniciales en las cuales pudiésemos tener sospecha de la quemadura de la vía aérea es cuando evidenciamos la quemadura de las vibrisas de las cavidades nasales. Cuando tenemos eso, existe un alto riesgo que también haya sucedido una quemadura de la vía aérea inferior. Esa es ahí que nosotros hacemos broncoscopías para evaluar la mucosa del árbol traqueobronquial e identificar zonas de congestión o que potencialmente vayan a llegar a la estenosis. O, por ejemplo, pacientes neonatos o pediátricos que tienen problemas de malformaciones congénitas, como una fístula traqueoesofágica, entre otros. Respecto a indicaciones terapéuticas, pacientes en su mayoría pediátricos que acuden por ingesta de cuerpos extraños, por ejemplo, las monedas o alfileres o frijoles o pequeñas partículas orgánicas que se depositan en la vía aérea y que generen un cuadro de obstrucción, es en esas situaciones que vamos a usar la fibrobroncoscopía para poder extraer ese cuerpo extraño, o pacientes que han tenido pues una estenosis de la vía aérea superior, por ejemplo, secundario a intubaciones prolongadas, nosotros podríamos hacer uso de la broncoscopía para hacer dilataciones de esas zonas estenóticas o incluso la colocación de prótesis especiales para poder ayudar a permeabilizar la vía aérea, o situaciones, por ejemplo, en las que pacientes han estado con una gran neumonía que les ha generado abundante secreción
y que ésta pues esté generando problemas de atelectasias. Entonces es en esas situaciones que podríamos ingresar también no solo a recolectar muestra para hacer diagnóstico del agente o el agente que esté generando el cuadro infeccioso, sino que también para liberar las zonas de atelectasias y así sucesivamente. También este procedimiento es de utilidad en pacientes críticos, por ejemplo, en pacientes que estén intubados prolongadamente y requieran muestras valiosas para mandar a cultivar porque no se logra aislar o las muestras previas de los aspirados salieron contaminados, entonces la broncoscopía nos va a brindar la oportunidad de tomar muestras este, sin contaminación y puede ser más real y reproducible en torno a la gente que esté produciendo la neumonía asociada a ventilación mecánica. Pacientes, por ejemplo, que han ingresado con una hemoptisis masiva, que han tenido que ser intubados, pero que ahora necesitamos de la broncoscopía para poder ubicar y contener el sangrado según la gente o según la causa que lo esté produciendo. Así como corroborar, por ejemplo, cuando se realiza intubaciones difíciles. Hay pacientes que tienen alteraciones maxilofaciales en las cuales una intubación común no es factible y tenemos que hacer uso de la endoscopía para hacer una intubación con mayor factibilidad y que este paciente se logre proteger la vía aérea. ¿Cuáles serían las contraindicaciones para poder hacer este procedimiento? Son varias. Entre las absolutas, definitivamente vamos a tener aquellas en las que el paciente se niegue a hacer este procedimiento y esa es una de las principales, aunque no lo crean. Pero también tenemos pues aquellos pacientes que estén con un trastorno de coagulación, en donde ingresar con un equipo como este y rozar la mucosa de la vía aérea puede ser incluso tan cruento que estimule el sangrado. Pacientes que estén con una insuficiencia respiratoria con cánula alto flujo, que vaya incluso a descompensarse con el solo procedimiento, pacientes que han estado, que requieren el procedimiento, pero que quien lo va a hacer no tiene tanta expertise. Esas serían las contraindicaciones absolutas y las relativas. Tenemos pacientes que acaban de cursar con un cuadro de exacerbación de asmática o exacerbación de EPOC o una arritmia o un infarto. ¿Por qué digo que son contraindicaciones relativas? Porque nos da chance de compensar en una semana a esos pacientes con esos cuadros y entre 1 a 2 semanas después del evento podría realizarse el procedimiento de la broncoscopía según la urgencia o la necesidad que amerite el cuadro por el cual tengamos que hacerlo, ¿no? Hay estudios previos que debemos hacer antes de este procedimiento, mínimo una radiografía de tórax, una buena anamnesis e historia clínica para saber por qué le estamos haciendo este procedimiento a este paciente. Hay que tener un perfil de coagulación para evaluar que no haya ninguna discrasia sanguínea que nos complique el procedimiento con un sangrado. Hay que tener el grupo y factor de este paciente, si hubiese algún sangrado importante para poder transfundir, definitivamente tener datos serológicos como la prueba de VIH y otros de ser necesarios según los antecedentes de este paciente. Hay condiciones específicas, por ejemplo, les decía que una contraindicación relativa es la exacerbación, una crisis de asma o una exacerbación del EPOC que haya, que esté limitando el procedimiento en el momento. Entonces tendríamos que compensar a estos pacientes con su medicación específica para poder realizar el procedimiento con el menor mínimo, con la mínima cantidad de complicaciones posibles. Si es un paciente con un evento cardíaco, podríamos esperar según el evento cardíaco. Si es una arritmia, esperar 1 o 2 semanas, pero si es un infarto agudo significativo, podríamos esperar hasta 4 a 6 semanas según la condición del paciente. Situaciones de hemoptisis, bueno, ahí tendríamos que colocar ácido tranexámico endovenoso, tendríamos que prepararnos con ciertas soluciones para hacer instilación directa a
a la zona de sangrado, ya identificándolo a través del procedimiento, entre otros. Hay medicamentos que se pueden usar como premedicación, no en todos. Por ejemplo, si uso antibióticos solo en situaciones como pacientes que tengan valvulopatías o fístulas arteriovenosas o antecedentes de endocarditis. Si es un paciente que maneja abundantes secreciones, puedo colocar atropina para que me ayude con esas secreciones. Definitivamente vamos a colocar anestesia tópica porque es un procedimiento que genera bastante arcada nauseosa, así que hay que anestesiar tópicamente con lidocaína en spray en un inicio al 10%, en unos 3, 4 disparos, y ya después iremos administrando lidocaína al 2% sin epinefrina de 1 a 2 mililitros, según se vaya haciendo el avance en la vía aérea. Dentro de la sedación, es una sedación ligera. Para esto solemos usar midazolam para poder sedar al paciente. No es una sedación completa. Podría usarse otros medicamentos como el fentanilo, el propofol, entre otros, pero esto es más de cuidado, dado que requiere otro tipo de monitorización que no se cuenta en ambientes de manejo ambulatorio. Entonces, por lo general se suele usar midazolam y se da a una frecuencia de hasta 2, inicialmente de a 2 miligramos a 2,5 miligramos, y vamos aumentando hasta su dosis tope de 1 miligramo en 1 miligramo para poder tener una sedación ligera en el paciente. Una vez que hayamos hecho todo eso, vamos a ingresar con el equipo de broncoscopio flexible, ya sea por cavidad nasal o por vía oral. Y una vez que hemos atravesado las cuerdas vocales, ingresaremos a tráquea, iremos colocando silocaína para poder disminuir el reflejo tusígeno y posteriormente, según lo amerite el procedimiento, se realizará lavados para la obtención de muestras y mandar estudio para identificación de agentes bacterianos o no, o si es una masa pulmonar, se realizarán biopsias transbronquiales o por aspiración de aguja fina, según lo amerite. Y posterior ya al procedimiento, el paciente tiene que quedar en observación por lo menos 2 horas a 4 horas, según la condición, según sus características, si es un adulto mayor, si es un paciente joven. Y de esta manera vamos a poder evidenciar si existe alguna complicación como un neumotórax, por ejemplo, o sangrados o hemoptisis importantes que generen complicaciones fatales. De paso, nos permite recuperar al paciente y evidenciar si hay algún efecto de la sedación administrada, dado que posterior a este procedimiento pueden surgir diferentes complicaciones. Al realizar la instilación de cloruro de sodio, muchas veces esta instilación puede generar cuadros de hiperreactividad bronquial, por ende broncoespasmo, puede generar, si han ingresado y la vía aérea alta, es decir, la zona glótica, había edema, este puede complicarse aún más y puede generar un laringoespasmo. Puede haber perforación bronquial por una mala técnica durante la biopsia, puede haber empiema o posterior pioneumotórax. Mucho va a depender del procedimiento que hayamos realizado. Hasta aquí, dudas, preguntas de la broncoscopía. No, doctora. Ok. Seguimos con la toracocentesis y la biopsia pleural. Recuerden que nosotros cuando tenemos presencia de líquido en la cavidad pleural, este puede ser un líquido transudativo o puede ser un líquido exudativo. Entonces, es importante identificar la etiología de este líquido pleural y muchas veces vamos a tener que hacer una punción, es decir, la toracocentesis para recolectar ese líquido pleural y mandarlo a estudio. Hay diferentes etiologías, desde causas infecciosas, neoplásicas o incluso asociadas a enfermedades inmunológicas. Dentro de las infecciosas, una de las más frecuentes en nuestro medio es la tuberculosis pleural, pero aparte de esta podríamos tener de otras causas secundarias a una neumonía, por ejemplo, o secundarias a micosis o por la migración de parásitos, entre otros.
Las neoplasias, ya sean de origen primario o secundario, pueden generar también efusión pleural, suelen ser un líquido serohemático, y en las enfermedades de tejido conectivo, como lupus, por ejemplo, puede generar también efusión pleural, ya sea unilateral o bilateral. Esta también puede ser de tipo transudativo, por ejemplo, en una insuficiencia cardíaca o una falla renal crónica o en una cirrosis que van a generar un líquido de tipo transudativo. O puede ser esto también secundaria a traumatismos, por ejemplo, en un hemotórax, secundario a una contusión por un politraumatismo, o por un arma punzocortante, o por la realización de procedimientos como la colocación de catéter venoso central o intervenciones diferentes para colocar, por ejemplo, un tubo de drenaje, entre otras. También tenemos enfermedades como enfermedades gastrointestinales que pueden generar efusión pleural, como una pancreatitis u otras enfermedades más idiopáticas, por ejemplo, ¿no? Las indicaciones para poder realizar una toracocentesis es cuando en realidad no se conozca la etiología y si estoy pensando que es un transudativo y no mejora en el tiempo, habiéndole brindado balances hídricos neutros, habiendo compensado el componente ya sea cardíaco, renal o hepático y no mejore, entonces son esas situaciones en las que yo debo plantear una toracocentesis para poder evaluar si hay una causa secundaria, ya sea de tipo infecciosa o neoplásica. Las contraindicaciones es que haya trastornos de coagulación con un INR superior a 1.4 a 1.5, dicen otras literaturas, o que hay una plaquetopenia importante menor a 20.000. Esto para toracocentesis. Tampoco vamos a poder realizar toracocentesis si es que hay una zona de quemadura o hay una infección dérmica en la zona de punción que vayamos a realizar, porque podemos hacer una translocación de agentes bacterianos desde la cavidad, desde la parte externa hacia la cavidad pleural y podemos generar empiemas. Entonces es importante considerar estas contraindicaciones. Materiales, hay una lista como la que ven que vamos a requerir para poder hacer un procedimiento, desde gasas, guantes estériles, heparina para poder evitar que nuestra muestra se coagule, jeringas de 20 cc, de 20 cc, de 10 cc para poder recolectar las muestras o incluso colocar la anestesia local, frascos estériles para poder recolectar las muestras, esparadrapo. Y según si fuéramos a hacer una toracocentesis evacuatoria, tendríamos que agregar otro tipo de materiales, como llave de triple vía, una venoclisis. Según las características de mi paciente, puedo requerir atropina si hay riesgo de vaso vagal, podemos requerir otro tipo de materiales según las características de nuestro paciente. Una vez que hayamos evaluado y hayamos decidido realizar este procedimiento, la posición más frecuente en la cual vamos a hacer la toracocentesis es de esta manera. Vamos a posicionar a nuestro paciente en una posición sentada. Vamos a pedirle que se recueste sobre una mesa o sobre el respaldar de la silla y de esta manera vamos a pedirle que se encorve para poder espaciar al máximo los arcos costales y de esta manera poder realizar el procedimiento. Luego de haber posicionado al paciente, vamos a hacer la asepsia y antisepsia, ya habiendo localizado la zona de punción. Recuerden que la zona de punción siempre es por encima del arco costal, nunca por debajo de este arco costal, porque por debajo podemos encontrar a la estructura del van. Si yo hago una punción por debajo del arco costal, puedo lesionar la arteria o los nervios de esta zona y generar complicaciones. Entonces, toda punción que se vaya a realizar para este procedimiento tiene que ser por encima del arco costal. Por eso es importante el posicionamiento del paciente para poder
separar o espaciar los arcos costales y de esta manera poder ingresar con tranquilidad en el espacio intercostal, como están viendo en la imagen. Entonces, antes de ingresar, se suele colocar silocaína al 2% de más o menos 5 a 10 mililitros. Sin epinefrina, se va haciendo una anestesia local desde la dermis hasta capas más profundas. Una vez que he logrado la anestesia, procedo a hacer la obtención de la muestra. ¿Y cuánta muestra? Va a depender, pues por lo menos necesitamos unos 10, 15 mililitros, si voy a mandar a diferentes estudios, desde Papanicolau, pruebas de baciloscopía, pruebas de cultivos para gérmenes comunes, el citoquímico es muy importante, entre otros. Hay ciertas situaciones en donde hay muy poco líquido pleural, en donde vamos a necesitar una guía ecográfica. Como ven aquí, el médico que está haciendo el procedimiento ha optado por hacer el procedimiento con la guía ecográfica. Esto es bastante útil en situaciones en donde tenemos muy poco líquido pleural, ya sea 40, 50, o mucho menos aún. Es en esas situaciones que nos van a permitir hacer un aspirado bastante localizado y de esta manera evitar complicaciones como un neumotórax potencial en los pacientes. Ahora, ¿para qué me sirve todo esto? Finalmente, esas muestras vamos a mandarlas a un estudio citoquímico para definir si este líquido pleural es un líquido de tipo transudativo o exudativo. Si es de tipo transudativo, vamos a encontrar una relación del DHL pleural sobre el suero menor a 0.6, la relación de las proteínas menor a 0.5 y el DHL del líquido pleural va a ser menor a los 2/3 del límite superior normal del DHL. Aquí hay un error, ya chicos, aquí dice más, pero en la parte de trasudado es menor a esos 2/3. En cambio, en el exudado es todo al revés. Voy a tener una relación del DHL pleural sobre el sérico mayor a 0.6, en términos de proteínas menor a 0.5, y aquí sí es más de 2/3 del límite superior normal del DHL plasmático. Podríamos hacernos de ayuda de otros valores si es que no estuviéramos estos primeros, como el colesterol y la gradiente sérica de albúmina a nivel pleural sérico. Vemos que el colesterol menor de 43, eso es trasudado; si es más de 43 es un exudado; si hablamos de la gradiente de la albúmina a nivel sérico pleural, esta mayor a 1.2 va a ser de tipo trasudado y menor a 1.2 de tipo exudativo. Entonces, con esto ya pude identificar si es un líquido por lo menos de tipo trasudativo o exudativo. Y las otras muestras, dependiendo de lo que yo esté sospechando, evaluaré si lo mando para estudio de tuberculosis, si le pido un ADA, si le pido baciloscopía, si le pido un cultivo para hongos o para una anatomía patológica, para una Papanicolau y Bloxel, etcétera. Entre las causas más frecuentes de un líquido trasudado tenemos la falla cardíaca, un paciente cirrótico, pacientes con cuadros de hipoalbuminemia severa, pacientes en diálisis por una falla renal. Causas menos frecuentes, vamos a tener pacientes con hipotiroidismo, síndrome nefrótico, estenosis mitral, un tromboembolismo también puede generar un líquido de tipo transudativo, pericarditis, entre otros. En las causas de exudado, lo más frecuente tenemos a la tuberculosis, las neoplasias, las secundarias a neumonías. También vamos a tener pacientes con artritis, infarto pulmonar, enfermedades autoinmunes, la pancreatitis, secundarias a exposición a asbesto, entre otras. Podemos también evaluar otras características del líquido, si hay predominio neutrofílico o linfocitario. Si es un líquido linfocitario predominantemente, hay que pensar en problemas de neoplasias o tuberculosis. Cuando hay, recuerden otra vez, un líquido predominantemente linfocítico, es un líquido que debe ser sospechoso de neoplasias o tuberculosis o una falla cardíaca.
Pero si es de predominio neutrofílico o polimorfonuclear, tengo que pensar en cuadros de infecciosos, infecciosos netamente, o en los cuadros iniciales, la primera semana de una tuberculosis pleural, aunque después de esto vira, o asociado a una efusión paraneumónica, entre otras. Si hay una eosinofilia predominantemente más del 10%, esto puede estar asociado en enfermedades como una neumonía, secundaria a una neumonía, secundaria a fármacos, asbesto, cuadros de vasculitis de tipo Church-Strauss, pacientes con linfoma. Y también debo considerar otras características como el pH. Recuerden que un pH menor a 7.3, menor a 7.2, lo voy a asociar a pacientes con neoplasias o patologías como empiemas. Esas dos cosas son las causas más frecuentes de un pH acidótico en un paciente con efusión pleural. En cambio, si el pH es de tipo alcalino, es decir, mayor a 7.6, tengo que pensar en pacientes con sobreinfección con Proteus, por ejemplo, o si el hematocrito en un paciente es superior al 50%, tengo que pensar en hemotórax. Si la glucosa es menor a 3.4, pensaré en un derrame paraneumónico, un empiema, tuberculosis, artritis. Si los triglicéridos son superior a 110, tengo que confirmar con ello el kilotórax. Si está si se encuentra la milasa de líquido pleural respecto al sérico mayor a 1, tengo que pensar en enfermedad pancreática. Si el ADA es mayor a 35, yo estoy confirmando un cuadro de tuberculosis por lo general. Hasta aquí, doctores, creo que estas 3 tablas son las más importantes acerca del líquido pleural, ¿ya? Muy claritas respecto a lo que uno quisiera buscar en torno a la patología de fondo. Y estos marcadores o estos ítems nos van a poder ayudar a orientarnos a la patología de fondo. ¿Dudas, preguntas hasta aquí? Si no hay dudas, vamos a continuar con la última parte, que es la biopsia pleural. Recuerden que nosotros tenemos 2 hojas pleurales, la capa visceral y la capa parietal. La visceral es la que está pegada hacia el pulmón y la pleural, la parietal, pegada a la caja torácica. La intención de una biopsia pleural va en torno a recolectar muestras de esta capa parietal que está adherida hacia la caja torácica. ¿Esto para qué situaciones? Por ejemplo, pacientes que tengan sospecha de neoplasia, como un mesotelioma, o haya secundarismo por otro tipo de neoplasia. Pacientes con sospecha de tuberculosis pleural, por ejemplo. Nos va a ser de gran utilidad estos 2 procedimientos cuando las pruebas previas no han sido definitorias. Es un procedimiento netamente invasivo. Se puede realizar con estas agujas que ven en la imagen. Esta es conocida como la aguja de Abrams. Esta aguja de Abrams es del grosor de un lapicero, más o menos, ya se imaginarán que es bastante fastidioso y doloroso para ciertos pacientes realizar este procedimiento. La indicación, cuando otra vez tengamos la alta sospecha de que estemos frente a una neoplasia o una tuberculosis en la cual no ha habido una definición con los estudios previos. Contraindicaciones, no lo voy a realizar a aquel paciente que tenga un INR mayor a 1.5, tampoco cuando haya problemas de coagulación, como con una plaquetopenia menor a 50.000. Pacientes que tengan lesiones de tipo infecciosas o quemaduras o heridas en la zona de la punción, tampoco lo voy a poder realizar, o que el paciente definitivamente no acepte el procedimiento. La lista, al igual que para una toracocentesis, es mucho más amplia, dado que, como les mencionaba, vamos a colocar una aguja del grosor de un lapicero, y esto definitivamente puede no solo ser de mayor necesidad de expertise, sino que vamos a necesitar, dado que las complicaciones son más altas, vamos a necesitar más materiales para poder contener las potenciales complicaciones. Ahora, la posición
De nuevo, vamos a posicionar a nuestro paciente en una silla, recostado sobre una mesa o en el respaldar. Tenemos que lograr una mayor, la máxima separación de los arcos costales para poder introducir con tranquilidad esa aguja de Abrams. Y de esta manera, como ven, una vez que yo ya posicioné a mi paciente, voy a tener que hacer la limpieza, la asepsia y antisepsia, voy a proceder a colocar, a ubicar la zona de punción, voy a colocar anestesia local con silocaína al 2% sin epinefrina. Una vez que he anestesiado, voy a hacer un pequeño corte con aguja de bisturí de aguja de bisturí número 15, voy a hacer un corte de 0.5 centímetros y posterior a ese corte vamos a ingresar con la aguja de Abrams de esta manera como ven en la imagen. Una vez que estemos en la cavidad pleural vamos a aspirar el líquido y de esta manera vamos a corroborar que estamos en el espacio de la cavidad pleural y posterior a eso vamos a empezar a hacer la toma de biopsias pleurales como ven en la imagen inferior, la que se encuentra en el círculo. De esta manera estamos obteniendo parte de la pleura parietal que podría estar potencialmente infiltrada por una neoplasia o infiltrada por tuberculosis, que al ser enviados a estudio anatomopatológico podremos tener, si es el caso de una tuberculosis, presencia de necrosis gaseosa con presencia de células de Langerhans, y si es una neoplasia encontraremos células atípicas y según nos orientará para un carcinoma epidermoide o un adenocarcinoma. Hasta aquí, dudas, preguntas, doctores. No, doctora. Listo, chicos. Entonces ya conmigo nos estamos viendo el jueves, ¿sí? Sí, doctora, está bien. Hasta luego, cuídense, chau, chau. Muchas gracias, doctora. Gracias, doctora, muchas gracias. Gracias, doctora.